Hello, everybody. Welcome to our third webinar of our Winter-Spring 2022 webinar series. Today, we have Dr. Jose Luis Punzo Diaz with us, who will be presenting their research on Tingambato in Western Mexico. Before we get started, while we meet in a virtual platform, we would like to respectfully acknowledge the importance of the land which we all call home. In Canada, we respectfully acknowledge the ancestral and unceded territory of the Inuit, Métis, and First Nations people from coast to coast. Before we begin our event, I'd like to let everyone know that our next webinar event will be on Monday, April 25th, and will feature Dr. Manuel Gandara, whose talk is titled Interpreting Heritage: An Anthropological Historical Approach for Mexico. Now I will pass it on to Diana, who will introduce our guest speaker today. Thank you, Matt, and welcome everyone. Bienvenidos a todos a nuestro tercer webinario en clase. Today I have the pleasure of introducing my colleague, Dr. Jose Luis Punzo Diaz. He's an archaeologist graduated from the Escuela Nacional de Antropología e Historia in Mexico City. He has a master's degree in Science and Humanities with a minor in History from UJED, a PhD in Archaeology from the ENA. He's a member of the National System of Researchers Level 2. He has been director of the Museo de las Culturas del Norte in Paquimé, Chihuahua, and currently he is a researcher in archaeology assigned to the Centro INA, Michoacán, and has been director of multiple archaeological projects in the states of Durango, Chihuahua, and Michoacán. He has been responsible for the archaeological zones of La Ferrería in Durango and Tingambato and Tzintzuntzan in Michoacán. He's responsible for the archaeological chapter for the integration of the dossier of the Camino Real de Tierra Adentro before UNESCO. He has published several scientific and divulgation articles and 5 books of divulgation and scientific research. The main lines of research are related to the archaeology of Western and Northern Mexico, as well as computational applications in archaeology. El Dr. José Luis Punzo Díaz es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, maestro en Ciencias y Humanidades con terminación en Historia por la UJED. Es doctor en Arqueología por la ENA y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido director del Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua, y actualmente es investigador en arqueología adscrito al Centro INA Michoacán. Ha sido director de múltiples proyectos arqueológicos en los estados de Durango y Michoacán, y ha sido responsable de las zonas arqueológicas de La Ferrería en Durango y Tingambato y Tzintzuntzan en Michoacán. Responsable del capítulo arqueológico para la integración del expediente del Camino Real de Tierra Adentro ante la UNESCO. Ha publicado 2 decenas de artículos científicos y de divulgación, y 5 libros de divulgación e investigación científica. Las principales líneas de investigación están relacionadas con la arqueología del occidente y norte de México, así como las aplicaciones computacionales en arqueología. Muchas gracias, Dr. José Luis Punzo. Adelante. Muchísimas gracias. Well, thank you very much, everybody, for inviting me. It's a pleasure to be here in class. It's an honor. And thank you, Diana, for this kind introduction. Matt, Amadeo, Alexa, thank you very much for inviting me for this presentation. This presentation was advertised in Spanish, so I understand that everybody's, or most are bilingual. So I will present it in Spanish, but if anybody have a questions or something, we can do it both languages. So it's the same. So I will start now the presentation. Let me share my screen. And okay, now it's working. Yes? Yes. Thank you, Amadeo. Yes, all Okay. is good. Gracias, Diana. Bueno, voy a presentarles el día de hoy una ponencia sobre un sitio arqueológico no tan conocido en la arqueología mexicana, un sitio sumamente importante del occidente de México, un sitio muy importante, como vamos a ver, que estuvo habitado en el primer milenio de nuestra era
y que, bueno, pues en los últimos ya casi 10 años de investigaciones que llevamos en el sitio, bueno, pues nos ha dado sorpresas increíbles y espero que sean de su agrado. También comento que traté de minimizar al máximo la exposición de restos humanos. Hay un par de diapositivas en donde, bueno, pues era imposible no ponerlas. Como saben ustedes, en México, pues tenemos otro tipo de relación o de interacción con esto, por lo cual, bueno, por respeto también lo quiero comentar. Para que no haya alguna sorpresa, ¿no? A la gente que es sensible con este tema. Bueno, pues para comenzar, quiero hablar sobre este sitio de Tingambato. Tenemos ahí una fotografía aérea. Yo soy investigador en el Centro INA Michoacán, como platicamos, y un poco para ubicarnos en este lugar. Y quise hacer un mapa muy grande para que saliera Canadá y todo el mundo nos pudiéramos ubicar. Justamente el estado de Michoacán se encuentra en el occidente de México. Lo podemos ver aquí en rojo. Y que pues se encuentra justamente a medio camino, vamos a decir, entre la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara, para que ustedes se ubiquen de una mejor manera. El occidente de México tiene un desarrollo arqueológico muy particular, ¿no? Es diferente a muchas de las otras regiones del centro de México y del resto de Mesoamérica, aunque coincidimos en muchas de las cuestiones, como vamos a ver. También es importante mencionar que hay una profundidad histórica muy grande en esta región. Por ejemplo, también veo que está por aquí conectado mi buen amigo Mike Blake, ¿no? Que nos acompañó a una de las cuevas que hemos excavado con fechas de hace 12,000 años. Y bueno, pues es una zona que ha tenido una enorme trayectoria y una enorme ocupación, y es una zona muy fértil del territorio mexicano que, bueno, pues ha tenido una historia arqueológica muy rica. Ahorita nos vamos a concentrar en un periodo de tiempo del primer milenio de nuestra era, como comentaba. Bueno, para ubicar mejor el sitio de Tingambato, hay que mencionar que Tingambato se encuentra entre dos regiones muy importantes del estado de Michoacán. Una región que es la región de la meseta, una región fría, de bosques de pinos, lagos, donde se encuentra el lago de Pátzcuaro, que es el más famoso en esta región, pero también muy cerca se encuentra el lago de Siragüen, que es un lago más pequeño que tenemos aquí, pero es una región fría, boscosa, de mucha lluvia, y está entre una región caliente, es una región de más de 2,100, 2,200 metros en promedio de altura, con picos de más de 3,000 metros. Aquí vemos como el Tancítaro, por ejemplo, entre otros. Y se encuentra entre una zona mucho más baja que llega a los 100 metros de altura sobre el nivel del mar, en la zona de la presa de Infiernillo, que se encuentra aquí, que se conoce como la Tierra Caliente de Michoacán y del vecino estado de Guerrero, que es una zona sumamente caliente, es la zona con la temperatura más alta en promedio en el año en el país, ¿no? Es un lugar donde, bueno, pues se llega fácilmente, se rebasan los 40 grados centígrados durante muchos meses del año, y que también, bueno, tiene una historia arqueológica muy rica y muy interesante. Pero Tingambato justamente se encuentra entre estas dos zonas. En esta zona en medio, que conocemos como los balcones de la sierra, ese es justo el lindero de la sierra del altiplano, que ve hacia la Tierra Caliente, y que pues por esto se hace en una región con suelos muy fértiles, con mucha agua, con muchos ojos de agua, arroyos que la surcan, y que, bueno, pues es riquísima en cuanto a sus nutrientes, ¿no? Eso ha hecho que, bueno, pues esta sea justamente la famosa franja donde hoy día se explota el aguacate de manera muy importante, y que, bueno, pues ha cubierto toda esta franja de bosques enteros, literalmente de aguacates, pero que eran bosques de niebla en su origen. Entonces, bueno, pues con esto en la mente, aquí tenemos ubicado en el punto amarillo el sitio de Tingambato.
Otra cuestión muy importante para esta ponencia es que, bueno, hay datos ya muy conocidos sobre sobre el paleoclima que se tenía en ese momento, ¿no? Estos son datos que han hecho diferentes equipos de investigación, ahí están citados en la diapositiva. Bueno, pues lo que nos indican, ¿verdad? Claramente es que hacia el año cero tenemos un periodo húmedo, ¿no? La primera mitad del primer milenio, ¿no? Es un momento húmedo en la región, pero vamos a tener a partir del año 500 y especialmente hacia el año 700, 800 después de Cristo, una gran sequía, ¿no? Es un periodo muy seco, un periodo que cambió las condiciones de manera muy importante, como podemos ver en las gráficas, y eso pues justamente va a coincidir con este momento de ocupación de la zona, además de que tenemos datos de que justamente hacia el año 1000 hay una muy fuerte actividad volcánica en la región, que seguramente trastocó mucho del clima ya en la microrregión de Tingambato por la erupción del volcán Metate, que está muy cercano al sitio. Entonces, bueno, con esto en mente, vamos a comenzar. Voy a hacer un recuento muy breve, muy rápido de los trabajos de Tingambato. Tingambato, si bien es un sitio poco conocido en la arqueología mexicana o no tan conocido en la arqueología mexicana, pues como podemos ver hubo hallazgos desde el siglo XIX que fueron muy importantes aquí. Se encontraron sobre todo tumbas muy cercanas al pueblo actual de Tingambato, en donde, bueno, pues encontraron cosas muy importantes como las que vamos a ver ahora. Y asimismo, bueno, pues desde el siglo XIX los primeros arqueólogos aficionados y los primeros arqueólogos ya más estructurados o más científicos, pues arribaron a la zona con mucho interés. Será hasta el año de 1978 cuando realmente se inician investigaciones arqueológicas en el sitio, a cargo del doctor Román Piñachán y de Cuñaki Oí, esto con la llegada del INA a Michoacán, y que, bueno, pues van a traer este sitio y van a hacer, pues, la punta de lanza de las investigaciones, ¿no? Aquí algunas imágenes que rescatamos del archivo personal de Cuñaki Oí en Kioto, y que generosamente sus hijos nos han dado para poder ver estos procesos de la investigación, ¿no? Lo que podemos ver es cómo estaba todo totalmente cubierto de sedimento. Aquí estamos viendo el juego de pelota que vamos a ver y cómo estaba completamente tapado, etcétera, y los edificios más importantes pues estaban completamente cubiertos todavía en este 1978. Aquí vemos algunos ejemplos de estos procesos. Aquí podemos ver algunas de las cuestiones importantes, como Tingambato siempre fue visto como un lugar teotihuacano, como si hubiera sido un outpost teotihuacano en ese momento, y así siempre se ha manejado normalmente. Evidentemente las fechas de Teotihuacán han cambiado desde los años 70 a la fecha de ocupación del sitio, y que, bueno, pues eso también ha traído diferencias, y además de los fechamientos que ya hemos podido hacer en el sitio arqueológico, bueno, pues hemos ahora entendido de otra manera esto. Pero aquí vamos a ver los taludes tableros, ¿no? Cómo los encontraron y después cómo fueron restaurados por este equipo de arqueólogos en los años 70. Después ha habido otro tipo de investigaciones, más de mantenimiento del sitio, y finalmente, bueno, pues el proyecto que yo dirijo ha tenido pues ya una buena cantidad de investigaciones en el lugar, que nos ha permitido pues tener ya una imagen más grande. Algo que también me parece relevante es comentar un poco sobre la manera en la que hemos abordado la investigación del sitio. Es una manera que hemos tratado de implementar diferentes tecnologías que nos han resultado muy importantes para poder hoy día sí entender este sitio, que se pensaba hasta ese momento en los 70s que tenía una ocupación muy corta entre el año 600 y el año 800 después de Cristo. Pero pues esto nos ha permitido, por supuesto que se empezó a hacer todo un trabajo de mapeo
tradicional del sitio, que no existía detalladamente, mucho trabajo en el modelado tridimensional de los edificios, con el uso de drones, como lo que estamos viendo aquí, poder tener este tipo de registros también tridimensionales fotogramétricos que pues nos han permitido empezar a estudiar la arquitectura, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los edificios más importantes, la pirámide Oriente, altares, juegos de pelota en forma de T, patios hundidos, una zona muy importante de cuarterías, de zonas de elite, esta zona de un patio hundido que estamos trabajando, otro patio hundido que hemos localizado recientemente aquí, y dos tumbas que van a ser muy importantes o que han llamado poderosamente la atención en Tingambato, la tumba número 1 que se encontró en los 70s y la tumba número 2 que se encontró en el 2010, en el 2012 en esta zona. Asimismo, bueno, pues también hemos dado cuenta de investigaciones de excavaciones, ¿no? Excavaciones controladas, horizontales, que bueno, pues también para esto hemos utilizado diferentes metodologías de registro, sobre todo asociadas al registro tridimensional, con diferentes equipos, como vamos a ver ahora, ¿no? Desde el uso de drones a fotografía de piso, pero después modelados tridimensionales de estos lugares que, bueno, pues nos ha permitido ahorrar mucho tiempo y tener un registro muy preciso de los elementos que hemos ido localizando en el sitio. Todo esto, pues, por supuesto, integrado en una base SIG que nos permite hoy día entender esta arquitectura del sitio. Ahí podemos ver unas de las excavaciones recientes que hemos hecho, los pisos de tierra, la arquitectura de tierra, que era algo que no conocíamos, que estaba en el sitio muy presente, además de, bueno, pues diferentes ofrendas y cuestiones que localizamos en esta. Asimismo, una cuestión muy importante, un capítulo muy importante del proyecto ha sido el uso del LIDAR para el registro. Entonces, en este hemos utilizado dos maneras, el LIDAR terrestre, que aquí estos son algunos de los resultados que tuvimos con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es con quienes hemos estado trabajando. Aquí lo que era muy importante para nosotros era ver la posición de la tumba número 1, que estaba reportada, como les digo, desde los años 70 con relación al resto de los edificios, lo cual nos ha permitido entender de una manera muy diferente las etapas constructivas del sitio y por primera vez tener una imagen clara de esto, que es a lo que vamos a ir un poco más adelante. Por otro lado, hemos hecho procesos de investigación con el ICAT de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el Instituto de Ciencia y Tecnología Aplicada de la UNAM, y el laboratorio del doctor Patrice Delmas en la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda, con los cuales tenemos alumnos de ambas instituciones que han estado haciendo sus trabajos de investigación en el sitio y que nos ha permitido utilizar datos LIDAR y datos fotogramétricos de diferentes maneras para hacer procesos tanto de conservación como de investigación del sitio. Aquí algunos ejemplos de esto. Lo más reciente, pues son los trabajos que hemos hecho del LIDAR. Estos trabajos del LIDAR los hemos hecho en conjunto con la compañía de DJI, que como saben, tiene, bueno, pues diferentes equipos. Aquí tenemos el equipo, el Matrix 300, que es el que hemos usado recientemente, y que es un equipo que puede llevar un sensor LIDAR de 3 retornos, y con el cual, bueno, pues hemos creado la nube de puntos que vemos en la imagen, y que, bueno, pues tienen una definición y una calidad muy interesante para el trabajo en arqueología, y que, bueno, apenas estamos explorando esto es lo más reciente que hemos hecho hace unas cuantas semanas. De estos modelados hemos podido tener ya por primera vez, y esto sí es algo completamente nuevo, es algo que realmente está, como se dice, recién sacado del horno, como decimos en México, del tamaño de la ciudad. Realmente nosotros no teníamos, por la misma dificultad de la zona,
que se encuentra ya hacia la Tierra Caliente, que es una zona pues difícil en muchos sentidos en Michoacán para la investigación arqueológica, además de la cantidad de huertas que se encuentran, que no nos permiten muchas veces tener un acceso libre a todos estos lugares, pero bueno, hoy día con el uso del LIDAR, pues tenemos por primera vez este plano que les estamos presentando aquí, en donde podemos ver una cantidad muy grande de terrazas que se empiezan a perfilar en esto y que realmente no las conocíamos hasta ahora con el LIDAR. Obviamente todavía nos falta muchísimo trabajo. Esta es una primera imagen realmente de ahorita, o sea, preparada para ustedes para esta ponencia, y que, bueno, nos muestra, por ejemplo, por primera vez un plano mucho más real de la pirámide número 2, que es la pirámide poniente, que vemos aquí, y que se encuentra bajo una huerta de aguacates, y a la cual, por ejemplo, nunca he podido acceder, ¿no? En estos años. Y que bueno, pues por fin tenemos una imagen y nos da cuenta del tamaño, ¿no? Que es muchísimo más grande que la que tenemos hoy día descubierta y excavada y abierta al público. Con este trabajo, bueno, pues todo este tipo de modelaje también tiene otra salida muy importante, que es la de divulgación de la ciencia, que es algo que nosotros le damos mucho peso en el proyecto y que tiene que ver con la creación de reconstrucciones virtuales de los edificios abiertos al público, como este que vemos aquí en la imagen. Les comento que justamente en este sentido, en el último número de Latin American Antiquity, salió un artículo que hace el resumen de todos estos años de investigación y que, bueno, pues si alguno de ustedes está interesado en el tema, pues ahí pueden consultar mucha de la información que vamos a dar el día de hoy. Por otra parte, también tenemos un trabajo muy fuerte geofísico en la zona, como podemos ver prácticamente toda la zona abierta al público, que es la zona que está en rojo. La tenemos cubierta con diferentes estudios geofísicos. Estos lo hacemos en conjunto con el Laboratorio de Geofísica de Lina, con el doctor José Ortega, y con el Departamento también de Geofísica de la Universidad de Estrasburgo, con el doctor Maxim Vano, y bueno, pues también alumnos de ambas instituciones que han estado participando, y lo cual, bueno, pues nos ha permitido realmente sistematizar la información a través de sistemas de información geográfico, y nos ha permitido pues llevar a cabo excavaciones muy distintas a las que se habían venido llevando a cabo en el sitio, ¿no? Que eran más bien excavaciones muy extensas, y ahora con este tipo de metodologías, como todos ustedes saben, pues nos permite tener cuestiones mucho más puntuales, ¿no? Con los trabajos que hemos hecho con prospección con GPR, con prospección de magnetometría de protones, con resistividad eléctrica, etcétera, ¿no? Aquí algunos ejemplos del radar de penetración, en donde, bueno, se pueden ver perfectamente los pisos de ocupación que hemos podido localizar después en las investigaciones, y eso, bueno, pues nos ha permitido realmente tener otra manera de aproximarnos a este complejo sitio, porque como vamos a ver, este es el piso número 1, por ejemplo, se encuentra a 50 centímetros de profundidad, el piso número 2 se encuentra a 1,50 m, pero hemos encontrado un piso 4 que incluso aquí ya no sale, un piso 3 que incluso aquí ya no sale, que está casi a 4 metros de profundidad. Entonces, bueno, pues gracias a estas metodologías hemos podido hacer como cuestiones mucho más precisas, ¿no? Una arqueología mínimamente invasiva, como me gusta llamarle hoy día. Bueno, un problema que siempre tuvo Tingambato, como les decía, estaba asociado a la presencia teotihuacana, entonces todo el sitio estaba pensado en este sentido. Hemos podido trabajar con diferentes laboratorios, como vemos ahí. Ahí vemos la profundidad de las excavaciones, como les comentaba, donde siguen saliendo muros a 4 metros de profundidad, y que nos ha permitido pues establecer una secuencia cronológica que he dividido en 3 fases: una fase muy antigua, entre el año 0 y el año 300, una fase segunda entre el año 300 y 500, y una fase que es la más visible, vamos a decir, en el sitio, que es la fase número 3, entre el año 550 y 900 después de Cristo, y ahí vemos algunos de los fechamientos que hemos podido realizar. Y esto nos permite hoy día pues ya integrar a Tingambato en otro sentido en la cronología general de Michoacán,
que aquí tenemos un ejemplo de esta, y que nos permite sobre todo entender, me parece a mí lo más importante, es que, bueno, pues hay una historia de una ciudad muy, muy, muy antigua, mucho más antigua de lo que suponíamos, y que pues no se trata para nada de una ciudad que tuviera que estar ligada o atada, como se pensaba, al desarrollo teotihuacano, sino más bien lo contrario, es una ciudad que surge antes o al mismo tiempo de lo que está pasando en Teotihuacán. Como vemos, la construcción de las grandes pirámides, vamos a verlo ahora, sucede en ese momento, hacia el año 0, 200 después de Cristo, y realmente la influencia teotihuacana más fuerte la vamos a ver después del año 600 después de Cristo. Y esa influencia teotihuacana fuerte, entonces más bien hoy día la entendemos como un eco de toda esta gente que se movió en lo que llamamos epiclásico y que probablemente trajo estas ideas teotihuacanas a diferentes lugares, como hemos visto, ¿no? Entonces, hoy día lo entendemos más bien como otra situación. Bueno, ¿qué sabemos hoy día de Tingambato? Tingambato, entonces, como les comentaba, a partir de los trabajos que hemos podido hacer, pues tenemos que, a partir de la geofísica y de la investigación, pues tenemos estas 3 etapas. Esta etapa Tingambato 1 se ve hoy día en la parte abierta al público y en la visita en estos lugares, especialmente en el piso del juego de pelota, la plaza principal y la construcción de las 2 pirámides que son las más importantes del sitio. Esto es muy, muy interesante porque tuvimos la oportunidad de excavar en esta zona que nos permitió entender cómo se adosaban las estructuras y fechar sectores que nos permitieron entender estas fechas tempranas del sitio. Y esto lo vimos, aquí tenemos esta imagen de algunas de las excavaciones, aquí podemos ver los diferentes niveles de excavación y cómo realmente los niveles más profundos que están al mismo nivel de la plaza principal, pues nos dieron o pudimos entender cómo de ahí se desplantaban muros que realmente nos hablaban de una primera ocupación entre el año 41 antes de Cristo y 115 después de Cristo, que fueron los fechamientos que nos dieron en ese nivel. Como les decía, también pudimos excavar en ese sector que les señalaba anteriormente y encontrar los pisos de tierra de esta primera etapa y cómo desde estos pisos de tierra se desprendía la pirámide número 1, la pirámide oriental, lo que nos indica pues la antigüedad de esto. Y eso, bueno, pues nos es muy relevante pensarla que desde el año 0 aproximadamente se inició este proceso de construcción que también a decir es particular en muchos sentidos. Hemos tenido la oportunidad de poder, somos un equipo grande de investigación, de poder entender la manera en la que se llevó a cabo esto. Nos hemos dado cuenta cómo tanto la pirámide como las grandes plataformas se fueron haciendo de tierra, es un relleno estructurado de tierra, con diferentes tipos de tierra que se pueden reconocer durante la excavación y cómo estos se fueron depositando en diferentes proporciones para que tuviera realmente una composición importante, porque hay que mencionar que en este lugar prácticamente no hay piedra. Es un lugar donde los suelos, como vimos, pues son de más de 4 metros de espesor, de lo que en purépecha, que es la lengua que se sigue hablando acá en Michoacán, le decimos topure o topuri, ¿no? Que quiere decir un suelo negro, ¿no? Y que bueno, pues este suelo tan fértil que hoy día la gente que se dedica a sembrar aguacates, pues es el que busca, ¿no? Entonces aquí vemos un poco de la construcción y cómo la imagen que tenemos de estas de piedra, pues es más bien un recubrimiento final que se tiene de estas, ¿no? Como podemos ver. Otra imagen un poco de cómo se vería esta reconstrucción.
¿no? En esta zona, que es la zona que hubiera quedado, realmente es como una gran plaza integrada con diferentes edificios hacia las dos grandes estructuras piramidales. Y otra cosa importante es que también nos hemos dado cuenta, a partir de los estudios arqueoastronómicos, que esta pirámide están justamente alineadas, primero, hacia el paisaje, o sea, son una representación ritual del paisaje que nos rodea. Las dos pirámides desde la parte central, desde el altar central, están justamente cubriendo dos de los grandes cerros que tenemos en el horizonte, el cerro Comburinda que estamos viendo ahí y el volcán Metate, que justamente fue el que explotó desde la otra pirámide, y que también hemos visto cómo atrás, y esta es una representación que hicimos, como atrás del Cerro Comburinda y exactamente atrás de la pirámide, el día del solsticio de invierno, pues sale el sol en este lado. Como ustedes saben, pues algo muy importante en toda la cosmovisión mesoamericana y todo este tipo de calendarios de horizonte que son tan importantes, ¿no? El sitio o la etapa 2 de Tingambato entre el año 300 y el año 550 después de Cristo es tal vez la que se nos ha hecho más difícil de poder encontrar en el contexto arqueológico, sobre todo porque solamente se encuentra representada en pequeñas áreas del sitio, como vemos aquí. Sobre todo importante tiene que ver con esta zona en donde les digo que hicimos esta investigación, esta excavación, y que parece que fue una segunda plataforma y en el piso de este patio hundido, que realmente nos dan cuenta de este momento y en donde también encontramos pisos, sobre todo en la geofísica, que nos hablan de la ocupación de este momento. Aquí podemos ver justamente este segundo piso señalado con las flechas blancas y el primer piso con las flechas blancas. Los manchones que se ven del piso en esta reconstrucción horizontal del radar de penetración, pero aquí la podemos ver claramente como tenemos el nivel del piso de la plaza, unas escalinatas que además hay que notar que son remetidas y que nos llevan a este segundo nivel o este descanso, y después de este descanso viene otro nivel que se construyó, que va a ser el Tingambato 3, donde ya encontramos el uso de talud tablero y escalinatas sobrepuestas que nos van a llevar a toda la cuartería de la parte final. Sobre este momento hemos tenido, les digo, poca fortuna para localizar contextos importantes. Uno de ellos, muy probable, que bueno, todavía no tenemos los fechamientos, desafortunadamente de ahí, se metió la pandemia. Esta fue la última temporada antes de la pandemia, en donde, bueno, encontramos lo que creemos es un fragmento de una tumba que fue limpiada y desalojada, pero encontramos algunos elementos, algunas ofrendas interesantes, como estas figurillas que vemos ahí, una máscara de turquesa, muy interesante que está siendo estudiada en estos momentos, pero igual la pandemia nos dejó un poco ahí en medio, pero que, bueno, pues nos habla de este periodo de ocupación. Aquí en la reconstrucción virtual, bueno, pues podemos ver más claramente lo que les comentaba de los diferentes niveles de ocupación del sitio. Y finalmente, la tercera zona es la zona, pues realmente que hoy día se ve, es la construcción de esta tercera gran plataforma. También es un relleno estructurado, como el que comentaba para la fase 1. Es, bueno, donde mayormente se han concentrado las investigaciones, fue donde arqueólogos como les decía, Román Viñachán y Cuñaki Oí, pues concentraron sus investigaciones para la liberación del área. También es muy importante ver en esta cómo se construye este juego de pelota, o sea, realmente se hace esta gran plataforma que divide en dos la plaza original de las dos estructuras piramidales y cómo queda en medio este juego de pelota con una orientación norte-sur que, bueno, pues es muy característica de estos durante el periodo epiclásico. Y bueno, aquí están algunos de los objetos que se han recuperado de ese momento. Aquí vemos otra de las imágenes de esta excavación, cómo se construye este juego de pelota. Aquí está el proceso de excavación del juego de pelota.
donde vemos cómo este juego de pelota ya está adornado con el talud tablero, pero la enorme cantidad de tierra que se tuvo que remover en los años 70 para poder localizar estos vestigios arqueológicos, ¿no? Yo lo que siempre comento aquí con los colegas es que, bueno, pues, o sea, yo jamás hubiera podido hacer algo así, ¿no? O sea, en el sentido de estas enormes cantidades de tierra que se removían en este momento, sino que nosotros hoy día, pues gracias a eso podemos hacer una arqueología como mucho más puntual, ¿no? Sobre preguntas de investigación que tenemos. Pero bueno, aquí podemos ver, y aquí podemos ver el marcador del juego de pelota, por ejemplo, que se encuentra hoy expuesto en el Museo Regional Michoacano. Como esto, bueno, pues es muy interesante que este patio hundido, me parece a mí, que es la propuesta que tengo recientemente, me parece que es un espacio con características palaciegas, es un área de alta élite, es un área que está totalmente viendo hacia este patio central, no tiene prácticamente accesos en ninguno, tiene un solo acceso y tiene un par de salidas hacia las áreas públicas muy discretos que permitían realmente como una vida interior en esta parte. Obviamente, si nosotros hacemos la reconstrucción hipotética del espacio, pues nos podemos dar cuenta mucho más claro cómo todos estos cuartos realmente se autolimitaron a la parte central. Aquí tenemos algunos de estos ejemplos. Como podemos ver, toda esta cuartería, estos también son cuartos nomás que no están restaurados. La única entrada posible es sobre esta zona, y solamente hay una zona para salir hacia la zona vamos a ir de la plaza principal hacia este lado, y otra salida muy pequeña hacia el juego de pelota. Y todo lo demás está pues cerrado en sí mismo, así como una salida a este gran cuarto por la parte trasera, que es el único, si ven aquí hay un muro ciego, que justamente limitó esta gran escalinata, o sea, se construyó después cerrando esta parte, y que limita solamente al acceso, vamos a ir del área más pública, a este gran cuarto, donde se encuentra la tumba número 1, que se encontró en este lugar, y que bueno, esta es una reconstrucción más o menos del cuarto como se pudo haber visto ya techado en su momento. Aquí podemos ver justamente cómo vamos a hablar un poco hacia el tema de las dos tumbas, que son muy importantes aquí en Tingambato. Las dos tenemos algunos fechamientos que aquí podemos ver de los elementos de las tumbas. Estas se encontraban justamente aquí en esta parte, pero lo que les decía, que con el LIDAR y con ya pasar esto a otro tipo de planos digitales, podemos ver cómo realmente el nivel de piso de las tumbas está proyectado sobre el nivel de piso de la época 1. Es decir, utilizaron el asiento del piso de la época 1 para la construcción de estas dos tumbas. Vamos para que no nos coma el tiempo. Aquí hay una reconstrucción hipotética de estas. Esta es la tumba que se encontró en los 70. Son tumbas que tienen escalinata de acceso, están cerradas, y en el interior de estas pues se encontró una enorme cantidad de hueso de diferentes individuos, y asimismo cientos de vasijas y miles de objetos de turquesa y de otros elementos, ¿no? Amazonita, por ejemplo. Aquí podemos ver algunos del sistema constructivo de estas tumbas. Estas tumbas son realmente cuartos, cámaras subterráneas de 3,5 por 3,5 aproximadamente. Aquí esta son la parte de la cúpula del techo. Es una cúpula completamente como podemos ver aquí, que se va creando a partir de un muro. Esta es la parte exterior de la tumba número 2, y que cómo se van haciendo con lajas que se van colocando de manera radial, generando una cúpula. Aquí vemos la entrada, cómo están construidas a partir de estos muros, con jambas de laja y con un dintel que lleva una o dos en este caso, y 3 en el caso de la tumba número 1, grandes lajas que forman esta parte. Pero aquí esta es la tumba número 2, y vemos cómo esta está totalmente tapiada por la parte exterior de manera intencional, que eso ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos un poco del modelo tridimensional de la tumba, ¿no? Cómo vemos realmente la deformación. Esto nos ha ayudado mucho a tomar decisiones ahora de conservación de la tumba.
Esto lo hacemos con este tipo de equipos, ¿no? Con equipos computarizados que programamos estos pequeños robots con las cámaras para tener realmente una fotogrametría muy controlada y con luces muy controladas para poder tener este tipo de modelos, como el que vemos en el video. Aquí nada más para ver un poco de la cúpula, que es una de las partes más importantes que estábamos analizando. Lo que nos dice la excavación de esta tumba de los años 70 es que en ese espacio de 3,5 por 3,5 existieron entre 124 y 50 individuos como número mínimo. Ustedes pueden leer ahí, no les voy a repetir todo esto, pero como pueden ver era realmente un lugar en donde había una enorme cantidad de hueso, una enorme cantidad de hueso movido, ¿no? O sea, no estaban en posiciones anatómicas. Estamos por iniciar un proyecto de ADN ambicioso en este lugar, en conjunto con la Universidad de Harvard, para poder entender la filiación genética y el parentesco entre todos estos individuos. Hay al menos 32 cráneos que se encuentran. Igualmente hay, como les decía, cientos de vasijas y de otros elementos, de espejos de pirita, trompetas de strombus y de turbinelas, de otras especies, de conchas, bueno, una gran cantidad de objetos. O sea, realmente podríamos aquí hacer solamente una plática de lo que se ha encontrado en esta tumba, que es por demás increíble. Y recientemente, en el año 2012, se descubrió la tumba número 2, una tumba que, como podemos ver, está cubierta por otro basamento piramidal que se le puso encima, aquí podemos ver en el plano, y que clausuró completamente la entrada a diferencia de la otra, y que es muy similar en cuanto a su disposición interior, pero en a diferencia de la tumba número 1, a diferencia de la tumba número 1, perdónenme, a diferencia de la tumba número 1, un segundito, perdón. A diferencia de la tumba número 1, en esta se encontró solamente a un personaje con 19,000 objetos sobre ella, porque hoy día sabemos que es ella. Entonces estaba sobre esta cama de lajas, como pudieron ver en la reconstrucción hipotética, y bueno, pues cubierta de una enorme cantidad de adornos de concha especialmente, pero también de turquesa y de amazonita, que es otra piedra azul verde muy importante que se utilizó en esta época en Michoacán. Esta persona, hemos podido hacer estudios genéticos de esta, y bueno, pues también hoy día sabemos mucho más de ella. Se han podido hacer estudios también de antropología física, de tomografía computarizada, de modelaje 3D, que nos han permitido hoy día pues saber que era una chica que tenía una deformación craneana, que tenía un trabajo dental de modificación dentaria pues prácticamente recién hecho, y podemos ver pues la gran cantidad, algunos de los ejemplos de la gran cantidad de objetos, que de los 19,000 objetos que tenía, más de 19,000 objetos que tenía encima. Tenía una diadema de concha, una orejera muy interesante, porque es una orejera que tiene su contra y esta parte que salía, que bueno, es una orejera que no son típicas de la zona del occidente de México. O sea, realmente es un objeto muy poco común acá, 10 anillos, pero algo que era muy importante para ella es como alrededor de ella tenía 5 armas, 5 lanzadores de atlatl, 4 en concha y un piedra verde, que podemos ver aquí, que bueno, pues le dan realmente un sentido muy grande a este estilo. Por otro lado, tenemos que hacemos por microscopía, perdón, sí, por Raman, y asimismo
hacer microscopía barrido con todo para hacer este estudio. Y bueno, pues como les comentaba, esta es nuestra reconstrucción del entierro, y ya con la manera en cómo creen se ve este plan tan importante, Tingato, año 630, que es el fechamiento que tenemos para esta tumba. Por otra parte, lo más reciente es que hemos podido establecer que hay una enorme cantidad de canales en la ciudad que conducen el agua de los diferentes ojos de agua que aquí vemos marcados, y las trayectorias que debieron haber tenido los arroyos en su momento, y cómo estos, bueno, pues han habido diferentes excavaciones puntuales en diferentes lugares del sitio que nos van mostrando cómo se condujo esta agua a lo largo. Son hallazgos puntuales, ahora sí un poco fortuitos dentro de las excavaciones. Nos hemos dado la tarea de llevar a cabo estudios geofísicos para poder darle seguimiento, localizando un poco dentro de la zona, y esto nos está marcando, bueno, pues cuando menos 2 trayectorias importantes, cuando menos de canales principales, pero seguramente esto es algo que en el futuro nos dará muchas más ideas. Bueno, para finalizar esta parte, vamos a ir de la parte de la excavación arqueológica. Lo que sí sabemos es que hacia el año 700, 900, que son las últimas fechas que tenemos, pareciera que hay un gran incendio, ¿no? Parece hasta como un cliché arqueológico, pero en este caso sí realmente tenemos cuartos sumamente quemados con una enorme cantidad de carbón, con las vigas carbonizadas caídas, que no sabemos exactamente a qué se debió, pero un grupo de investigadores también de la Universidad Nacional Autónoma de México nos ha llevado a cabo el estudio del volcán que les comento, el volcán Metate, y ellos tienen fechamientos de sus primeras erupciones hacia finales del 900, y nuestros últimos fechamientos arqueológicos nos dan hacia el principios del 900. O sea, tenemos todavía un desfase ahí en fechas, pero bueno, eso sin duda será una hipótesis a corroborar en el futuro, ¿no? Porque lo que sí es que no pasa esto al periodo posclásico tardío, como sucede en muchas otras ciudades aquí en el estado. Finalmente, ya para concluir, dar paso a preguntas o comentarios, nada más decir que también tenemos, por supuesto, un proceso muy importante de divulgación, de comunicación de la ciencia. Oí que va a haber una conferencia con mi querido profesor doctor Manuel Gándara en la siguiente sesión. Bueno, pues digo a todos los que están, ahora sí que les hago el comercial, esto aseguro va a ser una sesión interesantísima. He tenido la oportunidad de colaborar con el doctor Gándara en muchas ocasiones desde estudiante, y bueno, va a ser algo sumamente importante. Y siguiendo esta idea, bueno, pues nosotros hemos trabajado en cuanto a la generación de guiones de museos de comunitarios, de diferentes talleres infantiles, y lo último que hicimos en la pandemia, les dejo ahí la liga. Voy a ver si podemos entrar. Esperemos que se pueda entrar. Se trata de un tour virtual en donde, bueno, pues a partir de todas estas investigaciones y de la reconstrucción de la zona arqueológica, vamos a esperar si carga, bueno, pues hemos podido plasmar toda esta investigación. Y bueno, pues los invito a los que se quedaron con con algo de interés en visitar esta zona arqueológica, bueno, pues el de poder explorarla, poder entrar a la zona de manera virtual, aunque sea. Aquí está el tour cargándose. Es la página de Lina, de la Mediateca de Lina. Si ustedes ponen Tingambato Tour Virtual, o visita virtual Tingambato, van a poder acceder a esta. Bueno, el internet está un poco lento, pero bueno, aquí ustedes pueden navegar en esta, y bueno, pues entrar a diferentes, aquí es como se vería en el plano, pero si nosotros podemos entrar a la ciudad, vamos a entrar acá directamente, eh, a la ciudad. Vamos a ver, luego está un poquito lento mi internet, o muy lento mi internet, pero bueno,
vamos a dejarlo ahí para que no, mejor se los dejo para que ustedes, si gustan, puedan entrar. Ah, miren, ahí está, ¿no? Pues ya ustedes pueden navegar aquí en la ciudad, darle clic a los diferentes iconos de esta y pues navegar y explorar toda la ciudad con toda la información. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles la paciencia y el tiempo. Y bueno, pues como les decía, este es un proyecto que en donde participa muchísima gente, muchísimos estudiantes, es un proyecto formativo. Ahí está mi correo electrónico por si alguien tiene algún comentario o algo que quisiera contactarnos. Pero bueno, pues con esto cerraría la presentación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Creo que hay una pregunta en el chat o ahí, déjame ver. Ah, Ya, estamos esperando un correcto. poco por los comentarios o preguntas en el chat. No sé si algunos de nuestros miembros acá en Zoom quiere preguntar algo ahora. Si quieren, adelante. No sé, Michael, creo que... Ya, sí, adelante, por favor. José Luis, Hi, mil Mike. gracias. Eso fue algo increíble, hombre. ¿Hace cuántos años fui a visitarle allá en Tingubato? Hace casi 5 años, creo. Casi 5 años ya, sí, hace casi 5 años, Mike. ¿Qué cantidad de trabajo han hecho entre los últimos 5 años? Increíble. Es como un trabajo de una vida completa. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias. Es un equipo muy grande el que trabaja, o sea, realmente, Así ahora sí que yo soy vocero de ese equipo. es una maravilla, hombre. Muchas Gracias, gracias. Mike. Parece que tenemos una pregunta. No sé, oh, Diana, disculpa, Diana, ¿tú Sí, quieres yo tenía una adelantar? pregunta sobre los individuos de la tumba 1. Si se sabe cuál era su estatus social, si eran parte de la élite o si se han hecho estudios como de isotopía y como para conocer más sobre las identidades de estos individuos. Déjate comento, Diana, los estudios, primeramente, bueno, en los 70s, los condujeron en campo los arqueólogos que estaban a cargo, ¿no? Sobre todo Cuñaki. Afortunadamente tenemos ese gran dibujo que hizo Cuñaki, que nos ha permitido entenderlo de mejor manera, y el rescate de su archivo que tuve la oportunidad de hacer en Kioto con su familia, que nos ha permitido, o sea, ahora sí que entender un poco más de la excavación, porque como ves fue una excavación sumamente complicada. Sobre ese estudio, los datos que se encuentran ahí en la diapositiva, pues fueron los estudios que hizo en primer lugar Said Lagunes, que es un antropólogo físico de Lina, una persona muy connotada en el gremio, y que, bueno, pues hizo esta identificación, ¿no? Realmente mucho más puntual de las personas. En un primer momento pensaban que era gente que tal vez era de sacrificio. Después Gregory Pereira hizo otro trabajo muy interesante sobre estas, y justamente lo más reciente que tenemos ahora, Diana, es que queremos continuar y sobre todo ver las diferencias y las similitudes genéticas de todos estos individuos. Al menos tenemos la posibilidad de hacer, o sea, de ver el genoma completo de 40 individuos que están dentro de esta tumba, en donde tenemos material que pueda ser utilizado genéticamente, y también queremos hacer isotopía, por supuesto, ¿no? Para poder ver si son gente local o ver un poco el lugar de donde pudieran haber venido estos. Y sobre todo creo que va a ser muy importante esto que viene, esperemos este año, porque esto es justo es lo que se pidió la autorización al Consejo de Arqueología para hacer este año, y que tiene que ver con poder también ver cuál es la diferencia con la tumba número 1, ¿no? Porque al final tenemos en una tumba que tiene acceso, vamos a decir, abierto
¿no? Sobre el cuarto más grande de este complejo y hay una enorme cantidad de personas, una enorme cantidad de vestigios. Y en la otra, pues es una tumba muy similar, pero donde solamente está esta chica, ¿no? De entre 15 y 19 años, que, bueno, pues habría que ver, ¿no? Si estamos hablando de linajes o estamos hablando de grupos familiares o qué, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las cosas que todavía nos queda para el futuro cercano, espero, Diana. Claro que sí. Se ve que pues, están las dos tumbas, pero muy diferentes en cuanto a Sí, lo sí, que sí. está ahí y se me hace como bastantes individuos, como 40 individuos en un solo lugar. Es impresionante, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, Sí, en un espacio de 3 por 3, sí, son sí, muchos. increíble. Y además, como dices tú, además todos los artefactos, todo lo que se incluye como parte de la tumba es impresionante. Tenemos una pregunta en la chat. Si en la tumba solo se encontraron instrumentos musicales de viento, ¿tiene alguna interpretación a la relación del viento con la transmutación entre la vida y la muerte? La verdad, esa parte no la he yo estudiado. Uno de mis alumnos está haciendo su tesis sobre los instrumentos aquí en Michoacán y justamente está trabajando sobre los instrumentos de la tumba número 1, pero sí, tiene toda la razón. Los instrumentos conservados son instrumentos de viento. Tenemos ocarinas, ¿no? Ocarinas de cerámica y tenemos sobre todo estas trompetas de concha, ¿no? Que pues son muy importantes y que pues sí, tiene toda la razón la persona que hace el comentario. Muchas de estas están ligadas a este tipo de ritos mortuorios, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en Michoacán, pero para el periodo posclásico tardío, la importancia del tañer las trompetas, tanto trompetas vamos a decir, de concha, ¿no? Como las que se encontraron aquí en Tingambato, pues estamos hablando de un periodo mucho más temprano, como las trompetas también hechas con otro tipo de elementos vegetales, como los quiotes, que son estas varas que salen de los magueyes, ahuecadas, que hemos estado también viendo y que también fueron utilizadas como trompetas en este periodo clásico tardío. Eso no lo sabemos porque no nos queda nada de esto para el periodo epiclásico, pero definitivamente también ese es un estudio. Hay muchísimos estudios todavía por hacer en Tingambato. Apenas estamos rascando la superficie de este sitio. Tenemos un otro. Ya, felicitaciones de todo el equipo de nuestro colega que está en el Facebook Live. Yo quería preguntar sobre la modificación del cráneo en la tumba 2 y estoy curioso sobre la variabilidad entre de estos tipos de modificación craneal, si está claro la región posiblemente de origen, posiblemente de esta persona, o si es tan variable que no está seguro, aparte que si tiene un poco más información de estroncio y otros tipos de isótopos. Sí, bueno, como digo, vamos a tener esa información en el futuro cercano. El tipo de deformación es una deformación tabular electa bilobulado, que sobre todo identificó Gregory Pereira, quien es realmente un especialista en este tema. Bueno, para Michoacán, no exactamente en este caso, ¿no? De esta persona que se encontró en la tumba número 2. Esto lo han hecho el equipo de antropología física aquí del centro INA, pero pareciera que es una práctica o sea, no común, vamos a decirlo, pero sí presente en varios lugares en Michoacán. O sea, no pareciera que esta deformación craneana nos indicara a priori que se tratara de una persona que viene de algún otro lugar, ¿no? O sea, podría ser una persona completamente local. Entonces, lo que evidentemente nos quedará, pues tendría que ser el estudio de estroncio, ¿no? Sobre todo isotopía de oxígenos y de estroncio, para poder ver esto, ¿no? Y que ojalá y lo podamos llevar a cabo este año. Genial. No quiero aprovechar, pero tengo una otra pregunta y estaba curioso sobre algunas alineaciones en el sitio por la forma de, especialmente esas plataformas más grandes y si hay
No sé si es normal por el periodo o esos tipos de sitios en la área, o si hay diferencias entre las alineaciones o orientaciones de edificios por algunos momentos del año o por unos tipos de rituales o ceremonias. Estaba un poco curioso sobre eso, porque por lo corte de pelota que mencionaste que es norte-sur, pero los otros edificios en el sitio está más o menos que ustedes podrían anticipar por el periodo, o Sí. hay unas cosas que son especiales por la Sí, yo, orientación. bueno, primero las grandes plataformas que hemos visto y ahora lo que acabamos de ver con el LIDAR nos confirma esta idea, ¿no? Obviamente, de que nos encontramos en una zona, vamos a decir, de declive, como te comentaba, es una zona que viene de la parte alta de la meseta, donde está pues, todo el eje volcánico transversal, toda esta zona de volcanes jóvenes, ¿no? Del campo Michoacán, Guanajuato, que es uno de los más activos que existen, y empieza a bajar hacia la tierra caliente. Entonces realmente estamos en un slope, ¿no? Ubicado el sitio. Y sobre este se fueron haciendo diferentes terrazas grandes donde se va desarrollando el sitio. Y hoy día nos queda mucho más claro con la imagen del LIDAR. Estas diferentes terrazas se ve que aprovechan una especie de delta natural, ¿no? Que se encuentra en esta zona, que genera un espacio un poco más plano, pero que tiene caídas hacia diferentes lados y entonces las principales estructuras, vamos a decir, de contención, están más bien orientadas o sea, a la pendiente. O sea, es más bien una modificación de la pendiente, me parece hasta el momento, que una intencionalidad de cambiar una dirección para poder tener una orientación importante. Lo que sí es definitivo es que los edificios que están sobre estas terrazas sí tienen una orientación intencional clarísima. La primera es la del, como decía, la de las pirámides, ¿no? Las pirámides realmente tienen una intención de estar reproduciendo el paisaje que está atrás de ellas, ¿no? Algo que todos sabemos, lo mismo que pasa en Teotihuacán, ¿no? Es algo muy de ese momento, es algo muy del clásico que se ve. Y ahí, bueno, claramente se ve esta idea muy similar, ¿no? Y esta idea, bueno, pues hace que se vea el Cerro Comburinda, que es uno de los más grandes en la parte trasera, y el otro en su contraparte, el volcán Metate, junto con otros cerros que se integran en el paisaje como en la misma topoforma, pero que tienen que ver con estos puntos de salida y entrada del sol en los solsticios y en los equinoccios, sobre todo en el solsticio de invierno, ¿no? Que es el que tenemos más localizado. Y por otro lado, pues me parece a mí que la colocación del juego de pelota en esta posición norte-sur, puesto ahora sí que en un lugar donde realmente no cabía, me parece a mí, o sea, en medio de las dos estructuras piramidales más importantes en la plaza, pues todavía nos habla más de esta importancia, ¿no? Del paso del sol y toda la relación del juego de pelota con el movimiento de los astros que se encuentra entre las dos estructuras piramidales que nos están marcando, por un lado, la salida del sol y por otro lado, el ocaso. Entonces, me parece que tiene una connotación ahí súper importante, sobre todo con el tránsito solar, ¿no? Entonces, pues, también, o sea, yo creo que ahí seguro algunos de los estudiantes que vengan mucho más versados que yo en esto podrán encontrar cosas bien interesantes en este sitio. Ya, muchas gracias, muy fascinante. Y yo, siguiendo un poco con eso, José Luis, el patrón de asentamientos en los alrededores de Tinguimbato han estudiado mucho de las distribuciones de otros sitios en la zona entre 50, 100 kilómetros alrededor del sitio. ¿Y qué podemos decir sobre eso? Sí, bueno, Mike, justamente uno de los problemas más grandes que tenemos es que, como les comentaba, esta zona estamos en el centro de la franja del aguacate, ¿no? Que es una zona pues muy conflictiva en Michoacán por muchas razones, ¿no? Razones que van pues desde todo el poderío económico que genera estas, ¿no? La división de la tierra,
el costo, ¿no? de la tierra hasta cuestiones ligadas al narcotráfico y problemas de seguridad muy importantes que hay, ¿no? Entonces, eso pues nos ha impedido sobre todo el poder hacer pues investigaciones del área que tenemos nosotros de trabajo. Por otro lado, eh, la otra cuestión que es muy importante es que como es una zona tan fértil en esta misma pendiente que baja hacia la tierra caliente, los depósitos de tierra son muy profundos. Entonces, en superficie no hay materiales. Las huertas que hemos podido nosotros acceder en las zonas cercanas, prácticamente no hay materiales arqueológicos en superficie y menos vestigios, más allá de las grandes contenciones para generar estas terrazas, ¿no? Donde seguramente se debieron haber puesto casas encima y que desafortunadamente, bueno, que ahora afortunadamente con el LIDAR hemos podido ver en el plano apenas, les digo, esto es una cosa de ayer, literalmente de ayer, y que bueno, pues ahora nos tocará entender. La otra cuestión importante para esto es que nos dimos cuenta que en las excavaciones, incluso la zona nuclear más importante, tiene una gran cantidad de estructuras de arquitectura de tierra. Es decir, tienen muros, no de bajareque, sino muros de tierra apisonada, y que pues evidentemente pues no dejan una huella tan fácil de seguir, ¿no? Sin una excavación. Entonces, realmente tenemos poquísimo. Me parece a mí que hoy día donde más luz vamos a poder tener sobre este periodo, sobre todo para las áreas habitacionales, será en otras áreas, como por ejemplo los trabajos que está desarrollando Chris Fisher en la zona de Angámuco, de la Universidad de Colorado y todo su equipo, Rodrigo Solinis, Kyle Urquhart, entre otros. Y lo mismo que los proyectos del SEMCA, dirigidos por Gregory Pereira, Marion Forrest, etcétera, en donde ellos han encontrado sitios con ocupaciones epiclásicas, pero en unos contextos más conservados. Entonces yo creo que ellos nos van a poder decir mucho sobre la parte de afuera, ¿no? Pero sin lugar a dudas, a cualquiera de los sitios que se han localizado, pues Tingambato, cuando menos en su zona monumental, sigue siendo el más grande. Entonces, pues habría como que yo creo que va a ser muy complementario, ¿no? Lo que los otros equipos de investigación nos puedan decir hoy día. Gracias. Bueno, hablando de esto un poco más, hay la posibilidad de hacer más estudios de LIDAR en la zona alrededor de Tingambato, a ver si hay otros pequeños pirámides o montículos o otras estructuras que se pueden notar usando LIDAR. Sí, Sí, seguro que sí. pero no sé si ya lo han hecho o tienen planes de hacerlo. Sí, mira, bueno, digo, como todos sabemos, el LIDAR es una tecnología que afortunadamente cada vez se hace más barata, pero sigue siendo costosa para los proyectos. Tenemos un proyecto de LIDAR, pero para el posclásico tardío en sitios tarascos en la zona del lago de Pátzcuaro, sobre todo. Y este proyecto, bueno, pues está llevando el LIDAR aéreo en avioneta, ¿no? Que nos permite recorrer grandes espacios, ¿no? O sea, lugares muy grandes, 50 kilómetros, 70 kilómetros cuadrados, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita en estas zonas, con una densidad muy aceptable de 20 puntos por metro cuadrado, que nos está enseñando, pues, justamente todas estas estructuras. Ahorita lo que acabamos de experimentar, te digo, hace unas semanas, es el uso de estos sensores montados en drones. El problema de los drones es que, pues como todos sabemos, es la distancia, ¿no? O sea, un dron no puede abarcar tanta distancia
no puede cubrir tanta superficie como la avioneta, por supuesto, ¿no? Entonces, y este tipo de sensores tienen una mayor densidad de puntos, pero menor calidad en los retornos que tienen los sensores grandes que van en los aviones. Entonces, necesitamos jugar ahí en medio, ¿no? Ahorita con el dron pudimos realmente darnos cuenta de una cosa mucho más grande. En muchas de las huertas encontramos anomalías, o hemos visto entre ayer y hoy, anomalías muy importantes que necesitaríamos ir a ver, pero ahora sí necesitamos, ya sabiendo, pues necesitamos tratar de acceder a estas huertas, que a veces, pues como te digo, son muy complicadas de entrar, pero definitivamente esto nos tiene que dar pie para poder hacer un estudio LIDAR muchísimo más grande de Tingambato para poderlo entender, ¿no? O sea, de muchos kilómetros. Gracias. Conseguir dinero, Mike, ni modo. Creo que es lo que nos toca hoy día a los arqueólogos. Siempre ese es nuestro problema. Sí, exactamente, ese es nuestro problema. Pues no sé, Diana. No sé si, Amadeo, Alexa. podemos decir gracias y hasta el siguiente evento por Amadeo para cerrar Facebook Live. So, gracias a ustedes que nos juntaron en Facebook Live. Muchas gracias a todos. Chévere.